La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, está aquí con nosotros una de dos invitadas, Bessie Ríos. Ella es abogada, le hace al análisis político desde hace ya varios años, y también viene en camino, saliendo de otra entrevista, la también abogada Tania Pastor. Dos mujeres a quienes vemos en televisión, las escuchamos en programas de entrevistas, ¿verdad? Y tienen sus opiniones sobre lo que sucede en nuestro país. Sí, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Así que nos da mucho gusto, Bessie, tenerte aquí con nosotros. Buenos días y bienvenida. Buenos días, para mí es un placer estar aquí. No, si de los primeros análisis los hice contigo en la Sí, otra cancha. En la otra colonia. En la ¿verdad? otra colonia, es cierto. Sí, Ahí. bienvenida, Bessie. Comenzamos, y ya para entrar en materia, si tuvieras que resumir la jornada electoral, porque la vez pasada hacíamos una diferencia. La jornada, al menos hasta las 5 de la tarde, se desarrolló con bastante normalidad. El problema fue ya el escrutinio, y Diana Verónica lo vivió en carne propia. La verdad es que lo que hubo fue un desastre comunicacional. Ustedes son comunicadores los dos. Ustedes saben que desde el momento en que un evento electoral, sobre todo con estas características, necesitaba que la información estuviera en tiempo, que no generara dudas y que el árbitro estuviera proporcionando cada momento información. Certeza, ¿eh? ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, que no empiezan a subir los números, o empiezan a subir los números y se traba, digamos, el sistema, y aquellos magistrados que iban y venían y regresaban y nadie sabía nada. ¿Qué es lo que pasa cuando el que tiene que llevar la voz cantante no habla? Pues que empieza a hablar todo el mundo. Y empiezas a generar incertidumbre, temor, dudas, y también empiezan a aparecer los oportunistas que generan peores condiciones y empiezan un montón de rumores. Yo personalmente no sé quiénes son los asesores del colegiado en tema de comunicaciones, pero así, con altas, claras y pausadas voces, ustedes muy mal, pero re mal. Porque ustedes no pudieron haber permitido que los magistrados se fueran a dormir a las 11 de la noche, dejando el país incendiado. Sin ninguna explicación. Porque yo escuchaba, por ejemplo, al magistrado Olivo, que decía en otro programa de televisión, no, sí, ya no estaban subiendo los datos, pero estábamos esperando otro informe, pero como estábamos bien cansados, entonces nos fuimos a dormir. ¿Qué es eso? O sea, en realidad, y ahí es donde la labor... Sí, porque esa noche no nadie dio la cara. No, nadie, o sea, y al día siguiente pero el único... nos quedamos con una cifra, al menos de... Yo creo que en el tema de presidente... 30%... En el tema de presidente era pues... 30% fue, pero la gente ya a las 9 de la noche, con el 30% de actas escrutadas, que era más o menos lo que había a esa hora, necesitaba explicación. Hombre, a esa hora tenían que haber dicho el colegiado, miren, ¿sabe qué? No está funcionando el sistema, por lo que sea. Vamos a averiguar, pero ahorita solicitamos que resguarden los votos y se proteja la voluntad popular esa noche. Pero vienen a tomar la decisión el lunes a las 2 de la tarde. De las 8 de las 2 de la tarde salió Godzilla. De ahí del Puerto de la Unión venía caminando Godzilla y todos lo vieron porque salió en Facebook. ¿Me entendés? O sea, la cantidad de rumores que ya tenías... Bueno. Y muchos medios que se prestaron a los rumores, ¿no? Te están metiendo los votos al cuartel, y no es en el cuartel, es en el portón de la par del cuartel, o sea, están alquilando una bodega. Es decir, es bien grave todo lo que ha pasado, y yo creo que bueno, ustedes no me dejarán mentir, creo que esto va a ser un caso de lo que no debe hacer el equipo de comunicación política de un tribunal electoral. Pero digamos que nos fuimos a dormir con una foto que planteó también el presidente de la República, donde dijo nuevas ideas. Y donde una casa encuestadora habló. 58 diputados. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si ya ahorita en el escrutinio final no es así? Bueno, entonces se habrá equivocado el equipo que le llevó. Mira, yo que tengo años de ver elecciones,
y quien ha visto cómo funcionan los equipos de defensa del voto, el EPEL se le llamaba, el del FMLN, el equipo de defensa del voto de Arena, es que vos tenés un jefe de centro. Ese jefe de centro tiene un montón de gente que anda de urna en urna. Por ejemplo, a media mañana, ¿cuántos han votado? Para llevar ahí el estimado de cómo va la participación. Y de la mara que ha venido a votar, vea, ¿a cuántos vistes con nuestros colores partidarios que va a votar por nosotros? Tanto, y ahí vas haciendo tu boca de urna al suavezón. A las 6 de la tarde, que ya están abiertas las 5 se empieza a cerrar y todo, a las 6 que empieza el conteo, esta persona va de urna en urna. ¿Cuántos votos tenemos? ¿Cuántos votos tiene el otro? Y todo eso se manda a otro jefe, porque por ejemplo en el caso del FMLN y Arena siempre se jactaron de que tenían un centro de cómputo en el cual recibían la información y iban tabulando. Exacto. Y ya a las 8 de la noche ellos ya sabían si habían ganado o no y cuántos diputados tenían. O por dónde iban. O por dónde iba, ¿verdad? Quizás ahora no podías establecer cuántos diputados tenés por el cambio de fórmula. Sí, por el voto cruzado. No, y por el voto cruzado. Y porque tenés que saber cuánto cuesta un diputado. Porque, digamos, si en la elección pasada el diputado más votado tenía 60,000 votos en San Salvador, eso es con la fórmula de cocientes y residuos. Y con la nueva. Más el voto, porque la nueva agrandada porque vienen los 270,000 votos del voto del salvadoreño en el exterior, que te sube el cociente y el residuo. Entonces, todavía no sabíamos eso. Entonces yo veía, hay una probabilidad, una proyección de tener tantos, pudieron haber dicho, pero yo creo que en el caso de la presidencial nadie se la estaba peleando. Ya creo que todo el mundo estaba así, hombre, ya sabemos. Pasemos a la otra elección, otros datos nos interesan. La de la presidencial no, ya sabemos que ganaste. Pero el tema de los diputados y el descalabro que ha tenido comunicacionalmente el Tribunal Supremo Electoral y ya luego con esta nueva carta que han mandado 4 magistrados suplentes del tribunal, que no mucho, vea, con eso de nosotros ni cuenta nos damos y entonces ¿qué están haciendo ahí? Yo tengo claro que el colegiado son los 5 magistrarios propietarios y que depende del tipo de decisión, o con 3 o con 4 votos se toma. Y los suplentes entran al colegiado, a la reunión, tienen voz, pero de cuando en vez no tienen voto, y sé que ellos ya llevan arreglado el tamal, pues ya solo se los presentan. Pero alegar ignorancia a estas alturas no pueden los suplentes. Por eso es de que me gustaba más el comunicado de Marlon Cornejo, que llamaba a una investigación interna. Porque si en los 2 simulacros, porque hubieron 2 simulacros, si en 2 simulacros tenías los mismos errores que te aparecieron ya en el día de, ¿qué ondas con esos errores? Yo he escuchado 2 declaraciones que me han llamado la atención y las hemos comentado, Diana Verónica. Una declaración de Dora Esmeralda Martínez, La magistrada presidenta. la magistrada presidenta, que se filtró un audio donde ella insinúa que puede haber una mala intención en que el escrutinio preliminar fallase. Y lo otro dijo nuestro buen amigo Noel Orellana, dijo, nos equivocamos privilegiando y poniendo más atención como magistrados en el voto en el exterior que en lo de aquí. Que eso tendrían que habérselo dicho a la población el domingo. Regresamos al tema de comunicación, ¿no? El domingo. O sea, el domingo debieron de haber hecho, miren, no hubo correcciones, estamos teniendo los mismos errores del simulacro, todos los partidos estuvieron en los simulacros. Entonces, cuando vos decís los mismos errores del simulacro, todos saben de qué errores estamos hablando, que es el tema de logística, que es el tema que las computadoras no encendían, que es el tema en que los modems no estaban transmitiendo, que es el tema que no iban completo el papel, que se cayó el internet, que a la hora de querer cargar el escáner no escaneaba. Mire, estamos teniendo las mismas fallas. Vamos a hacer una investigación interna que por qué, a pesar de que dimos la orden de corrección a través de porque yo entiendo que había una comisión entre los magistrarios propietarios y las jefaturas que estaban vinculadas al proceso, ¿vea? Y que ahí estaban revisando los errores de los 2 simulacros. Entonces vamos a investigar por qué no se hicieron las correcciones, ahorita protejan el voto. Y haberle dado certeza a toda la población de que su voto estaba protegido. Ahora, los que le hemos dado seguimiento al tema electoral, sabes que entonces ya no pasa lo que pasaba antes, pues que agarraban las cajas y las metías al cuartel y los soldados llenaban, o se iba la luz y ahí se cambiaban las cajas, eso ya no pasa. Lo que sucede es que ahora te cambian las reglas del juego antes de que llegues al día de la elección.
pero el propio día de no pasan Y esas cosas. ahorita, ¿qué estás viendo en el escrutinio final? ¿Qué se instaló ayer por la tarde? Que la capacitación de no las- fue, de no diputados. hubo una buena capacitación. No puedes tener un voto donde tienen 2 banderas marcadas. Eso es nulo de pleno derecho, por utilizar un término. No puedes dar por válido un voto que tenga apareció dos una un voto con papeleta 2 banderas. válido. Apareció como válido, pero son dos banderas marcadas y ese voto es nulo. Entonces, yo entiendo que probablemente la decisión del colegiado, de decir, no vamos a recalificar votos, va en el sentido de que si se ponen a calificar voto por voto, JRB por JRB, vamos a llegar a la elección de dentro de 3 semanas contando. Pero ahí entendería yo, digamos, el razonamiento de por qué no abrir los nulos y los Impugnados. Y los impugnados. Los impugnados. Entendería yo. Pero si vos tenés en la caja de votos válidos votos en los cuales es evidente que es nulo, hombre, hay que ponerlo nulo. No podés validarlo. Le da más morbo al proceso. Esto le da más morbo al proceso y genera más crispación en el ambiente. Duda, ¿verdad? Duda. A mí me preocupa la crispación porque ustedes, igual que yo, le dan seguimiento a las elecciones. ¿Ustedes se acuerdan cómo se agarraban a trompones los del PDC con Arena? Adentro del Consejo Central de Elecciones. Hablé con Carlos Araujo y me decían, no, hombre, si esto que está pasando ahorita no es nada en comparación de lo de antes. Sí, Sí, pero porque antes las se- discusiones en las juntas receptoras eran discusiones bélicas, ¿verdad? A ver, Bessie, dos situaciones. Primera, el sistema falló. El Sí. sistema el sistema que hubiese sido de transmisión de datos falló. En ese momento el Tribunal Supremo Electoral tenía que haber salido, dar conferencia de prensa y decir, estamos teniendo estos problemas, vamos a tomar esta decisión. Decisión que se tomó por ahí de las 2 de la mañana. Pero que se comunicó hasta las 2 de la tarde del día siguiente. No, te digo porque yo Sí, estaba ahí. sí. Entonces a las 2 de la mañana nos dijeron, miren, alba mano, porque ya no se puede. Sí, ¿verdad? ajá, claro. Ok, eso es una. Y la otra, que cuando en los paquetes que fueron contados por los miembros de la Junta Receptora de Votos hay duda sobre el razonamiento tomado para decidir si un voto es válido, es nulo, está impugnado, Sube el ahí preocupa, porque tú no conoces, las capacidades de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Sí, no, y se ha dado una falencia bien grave, porque por ejemplo yo fui temprano a las 3 de la mañana a ver cómo se montaba el centro de votación de la Olímpica. Y temprano, te digo, con una disciplina que yo solo recuerdo del EPEL del FMLN, 3 de la mañana, ya estaba la gente de Nuevas Ideas, sentadita, ya les estaban viendo cómo les daban sus tamalitos, su cafecito, ya tenían ahí viendo cómo andaban una impresora para ver si no habían impreso las credenciales. A eso de las 5:15 de la mañana iba caminando el grupo del EPEL, del FMLN, un grupo bien pequeño, bien desanimado, sin comida, no el EPEL que yo recuerdo, ese EPEL que entraba a los centros de votación en fila india y te gritaban un paso al frente y temblaba ese centro de votación, o como entraba el grupo de defensa del voto de Arena, que era un grupo en aquella época, principios de los 90, ustedes recordarán que ellos les llevaban pollito de almuerzo, ¿verdad? Y las cajitas del pollito iban hasta con la bandera de Arena y el desayuno era de otro lugar así finuchis. Hoy todo eso parece que lo tienen Nuevas Ideas. En parte, sin duda, por el tema de la deuda política, pero también es que ya no hay patrocinios en los otros 2 partidos. Y otra cosa que yo me fijé y que van a disculpar, pero mucha gente que yo vi en los centros de votación a los que yo fui, que años atrás los vi con el saco tricolor o con el saco del FMLN, andaban de Nuevas Ideas. Entonces, la expertise que tuvieron el equipo de la defensa del voto de Arena y del FMLN, hoy la tienen Nuevas Ideas porque ahí es donde están. Dice Diario El Mundo que Arena y el FMLN perdieron más de 860,000 votos en Por las ahí. presidenciales. Por ahí, porque en el 2019... Con respecto al 2019. En 2019 el FMLN sacó 389,000 y piquillo de votos, hoy andan por 200,000.
Arena en 2019 obtuvo con Callejas 857,000 y piquillo, y ahora andaban por 180,000 y alguillo, ¿verdad? Es decir, cuando vos ves los números, vos decís, el chino le ganó a Arena. O sea, el Chinese Flower le ganó a Arena cuando el Chinese, cuando la retórica desde el poder, desde el Ejecutivo era muerte a los rojitos, vea, y el chinito fue una cucarachita roja de esa que le pones la pata y no la aplastás, vea, y se te salió por el otro lado, y no solo no falleció, sino que rescató al partido y además le ganó a Arena. O sea, yo no quiero estar en el puesto de Saade, porque ahorita puede estar dando misa, vea, que se está peleando con los votos, pero le ganó el chino. Sí, el FMLN se recuperó con respecto a Arena. Se recuperó con respecto a Arena, pero sí perdió votos. Sí, O sea, claro. ¿Qué es lo que yo les dije la vez pasada que estuve aquí? Esto va a ser un pleito de enanos. A ver, ¿quién es el enano más alto? Y le ganó el chino. Él es el más alto ahorita. O sea, con respecto al 2,200,000 que le sacó el presidente, ¿verdad? En la presidencial. Sí, con una, vaya, es una ventaja muy distante. Por eso es que nadie estaba pensando en la presidencial. El 30%, sí, hombre. Apúrense, pues, terminen de subir esos datos, que eso no nos interesa. La gente estaba esperando la otra parte. Ahorita está el escrutinio final y estamos hablando de esto porque lo que pasa es que esto no ha terminado. Viene otra fecha electoral. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral no aprende de lo que le acaba de pasar. Para empezar, nos tiene que dar los datos. Pues sí. Es que lo primero es que nos dé los datos. O sea, ahorita necesitamos datos y certeza. Y todavía yo no logro ver que se posicione comunicacionalmente el Tribunal Supremo Electoral. Y lo digo yo, que solo tengo un par de estudios en comunicación política. Ustedes son periodistas los dos. Ustedes ven posicionado comunicacionalmente al tribunal como la voz cantante, la que te da certeza. Lo que yo no entiendo es por qué no se marca una pauta de conferencias de prensa en conjunto. ¿Cómo sacaron el comunicado hasta que está firmado por 10 magistrados, verdad? De la cadena de custodia. Sí, pero, sí, exacto. Ahí pero viene doña Tania, ¿ve? Ahí viene. Hacia adelante, doña Tania Pastor. Ahora, porque yo pienso como tú, ves que hay un montón de desinformación circulando. Y el problema es que la gente agarra la desinformación y se la cree. Salió en Facebook, es verdad. Ajá. Así te dice todo el mundo. Sí. Ahí está en Facebook, entonces es cierto. Hay un montón, yo no atino de dónde cacho a veces. Yo me guío por los tweets de los magistrados. He visto mucho a Guillermo Wellman, he visto mucho a Noel Orellana. Son los más mediáticos. Pero están diciendo algo. Sí. ¿Verdad? Pero es que tiene que ser una conferencia en conjunto. Para que haya respaldo. Y con una voz que no tiemble. Con una voz Tania no Pastor, tiemble. a quien no le tiembla la voz es a Tania Pastor. Esta vez sí. Abogada también. ¿Mal pensado usted? Hola, yo no he dicho bienvenida, nada. No, Tania. ella refiriéndose a que entra Tania Pastor, que no le tiembla. Nada. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Diana, hola Tony. Bessie, aquí nuevamente compartiendo. Un gusto siempre estar con toda la audiencia de Diana, Verónica y Tony. ¿Dónde es que comparten entrevistas? Estamos en el grupo Megavisión a partir de este viernes, bueno, como primicia. A partir de este el viernes ya nos acompaña Bessie. Entro al panel de... En la mañanita. Porque yo la vi con Julio Valdivieso el jueves en la noche. Es que los jueves, usualmente, sí, los jueves es de abogados y a veces nos llevan juntas. Por ser abogadas de la República. No, porque le subimos el rating. Ajá, también. Además, ahorita tenemos un programa que lo tenemos así. Sí. Tania, ¿qué noticias trae que le ha llamado la atención de todo este rollo del escrutinio, las elecciones en las últimas horas? Muchas cosas. Bueno, el retiro, yo no sabía lo del retiro del partido de Arena. Creo que le golpeó bastante pasar del segundo para el tercer lugar. Creo que fue el golpe más duro para han ellos. dejado las mesas de escrutinio. Sí, pero también se vieron imágenes donde ahí tenían todas las credenciales, ¿verdad? Como que la gente no acudió al llamado de ellos y eso cuando decís la gente no acudió al llamado de ellos, ¿a qué te refieres? Su gente. Ajá. Su gente. Tenía que haber llegado a las instalaciones donde se está Así haciendo el es. recuento de votos a vigilar en cada una de las vigilar, en cada una de las mesas. Pero es que
no sé si esperaban algo distinto después que estaban desacreditando el trabajo de su misma gente, porque bien lo decía Carlos Araujo en muchos tweets, en muchos medios, que qué va a decir su gente, que son los que están realizando todo el trabajo de cuidado, de vigilancia, de acreditación de la misma cadena de custodia, y que no están haciendo su trabajo, cuando el mismo Carlos Araujo dijo: yo fui, constaté, verifiqué. No es que me lo contaron o lo leí, como algunos observadores, sino que él fue, verificó, y estaba la gente de cada partido político ejerciendo su rol para garantizar la cadena de custodia, que también el mismo proceso ya está bastante garantizado, ¿verdad? Pero, es decir, si algunos lo sintieron como una traición al trabajo que ellos están realizando por parte de las manifestaciones políticas de los dirigentes de Arena, pues ahí podría haber una explicación de por qué no le llegaron a la hora del escrutinio final, pero al final no sabemos si llegaron la mitad o cómo fue, pero hay una serie de acciones que realmente han golpeado duro al partido Arena, y una de esas es, creo, la más alta, es haber pasado, porque ya sabían que no iban a ganar, pero pasar del segundo lugar al tercero, yo creo que eso sí les ha golpeado bastante duro. O sea, Arena no se esperaba quedar en el tercer lugar en la presidencial. Yo creo que nadie lo vio venir, porque en todas las encuestas siempre aparecieron como un segundo lugar. No, pero en las últimas aparecía el FMLN arriba de Arena. 7% pero ya el chino. En las últimas. Y sin embargo, no esperaban que el resultado se diera de esa manera. Y la diferencia entre votos de la elección anterior de Arena y a las de ahora es grosera, sí, es salvaje. Yo y del mismo frente y Arena es casi 100,000 de diferencia. Aquí también lo comentábamos, porque pues sí, estuvo ¿cómo se llama el chino? Mira, ya estoy con mi cherito Manuel café. Manuel. Ya estoy con mi cherito café. Venía Eso. pensando en eso en el camino. Un saludo a Jorge, que estaba pendiente Jorge Cruz. también. Eso, agárrelo. Vaya, agárrelo las dos. Con permiso, aquí está el mío. Le decía a Diana Verónica que vaya, pues sí andaba un poco Manuel el Chino Flores clamando en el desierto, ¿verdad? Pero hacía la lucha. Sí, él se la creyó. Sí, él se la creyó, exacto. Yo creo que porque yo no creo que nadie en sus 5 sentidos creía que le iba a ganar a Nayib Bukele. Claro. Pero lo que el chino hizo fue transfundirle a su militancia, pero es que yo no voy a morir de los brazos cruzados. Sí, voy a hacer la lucha. No sé si ustedes vieron Juego de Tronos, pero si se acuerdan en la lucha de los bastardos, donde está Jon Snow y viene todo el ejército solito, así estaba el chino. Solito, viendo que le venía toda la bañancha, y logró subir de un 2, porque en 2 lo tenían las primeras encuestas, a 7. Y creo que eso hay que reconocérselo. Ahora, de eso a que logre conseguir confianza el FMLN, de la que perdió la población hacia ellos después de 10 años de administración, no lo sé. Pero sí hay que reconocerle al chino que hizo su esfuerzo y también ha sabido aprovechar en este momento el vacío de comunicación que hay. Pero también desde el inicio, él y varios del FMLN, de la Arena, iba a decir, fueron muy enfáticos al decir: este no es un proyecto electoral de esta elección, es un proyecto al futuro como partido. Es decir, ellos se visualizaron en términos generales y hacia adelante, no únicamente para esta elección. Ojalá que el chino se sacude ese montón de gente que estaba en sarcófagos y metidas en su madriguera, que no le apoyaron en la campaña, que tienen 2 años de estar escondidos por la vapuleada que recibieron en 2021 y que ahora han aparecido mágicamente a la par de él. ¿Vea? Hasta tuiteando ha aparecido gente que tenía ratos de no aparecer. Ese montón de oportunistas, ojalá se los sacude el chino, porque esa gente es gente que solo aparece para saludar en la victoria y en la derrota se esconden como cobardes. Ahora, yo creo que como crisis que estamos viviendo de los partidos políticos, es bien difícil que una marca como el FMLN o como Arena se logren sanear para ninguna elección. Es bien poco, es decir, es posible, pero es poco probable o nada probable. Son marcas que están demasiado desgastadas por la corrupción del pasado, que no supieron canalizar los que llegaron nuevos, los jóvenes, y algunos que ni siquiera quieren referirse a esa corrupción. Entonces, es bien difícil que se promueva una renovación cuando lo que hacemos es cambiar figuras, pero que las figuras no vienen a condenar la corrupción de su partido del pasado. Bien contaditos los candidatos que lo hicieron en esta elección de esos 2 partidos. Y esa crisis de partidos es crisis generalizada, ¿verdad? Tampoco es que el Partido Nuevas Ideas ha logrado generar una marca. La marca sigue siendo, de hecho, la bandera del partido ni siquiera es NI, es N.
Porque la marca es Nayib, no es ¿Y el quién partido. votó por Arena y el FMLN? Solo su voto duro. Ni siquiera su voto duro. Les dejo Si planteada, dejamos los 800,000 que votaron en la última elección, que se creía el voto duro, les dejo plantear una pregunta. 770. Ajá, pero no era el voto duro. Les No, planteo una ni de pregunta cerca. para después de la pausa. La frase del voto duro quedó enterrada con aquel Bueno, analista sí. que pasó en 2019 hablando del voto duro y después en 2021 hablando del voto duro y que no volvió a escribir hasta 3 días antes de la elección. Bueno, ya vamos a ver quién es. Ya vino el desayuno de San Martín, ¿verdad? Ya cada una se afianzó su respectiva Ya. bolsa de Cherito Café. Me llega. lo cual Es que este café es eso riquísimo, es habla una delicia. Habla mucho de la... Teníamos días de estar hablando con Tania de a ver cuándo veníamos porque a nosotros nos gusta. Pero eso habla y yo mucho lo he de- hallado en el súper. Habla mucho de lo, No, es que tenés que de lo cómodas que contactarlos. están en este programa. Ya les voy a decir dónde lo Mira. pueden encontrar. Sí, porque a mí me gusta. Yo ya lo encontré y lo estoy probando todo. Qué bien. Es que ha puesto atención, mira. Ha No, puesto me atención. habló y es que la contacté con el mero Jorge Cruz. Ah, Y eso se llaman privilegios. No, no. Tráfico de influencia. Ella me habló y me No, preguntó. yo pregunté. Es que yo siempre los escucho decir que a través de sus redes sociales Así usted puede es. encontrar a Cherito Café, pero yo busqué en redes sociales y no hay la forma. Entonces, por eso mejor pregunté directamente a dónde lo pido. Ah, pues el número. Ya te vamos a dar el número de Jorge. Sí, ya, ya. Por el, favor, el porque dueño de Cherito Café. Aquí la mesa está desbalanceada. Ella lleva mejores ayudas que No, pero ¿sabes por qué no? Porque las dos dijeron, vamos allá donde aquellos que ahí nos van a dar la bolsa de Cherito Café. Bueno, y Cherito Café lo puede contactar a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Decías, compañero, ya vino San Martín. Celebra el mes de febrero regalando lindos detalles exclusivos de la temporada en San Martín, que te ofrece tazas con diseños de fresas o corazones, cosmetiqueras o las nuevas paletas de galleta con marshmallows, cubierto de chocolate en forma de corazón. Vaya. Ay. Sí, Siempre son bien alusivos en San Martín, Sí. en Navidad todo navideño. Y también para bueno, Día de la Madre, el Día del Alfajores, Padre. Día de la Madre, galletas sí, rellenas, dulce de leche, de todo en tu San Martín. Está claro que San preferido. Martín tiene un excelente equipo de comunicaciones envidiable, justo contratable para el Tribunal Supremo Electoral. Y muy rico el huevo con lorocos. ¿Y quién trajo todo esto? Ya les Verónica? digo, mientras tanto les informo que en www.sanmartinbakery.com.sb puede conocer todo lo que tiene San Martín o pedir el servicio a domicilio en el 2215-1515. O si no, que hagan como nosotros. Utilizamos a Línea Rosa, que ya Tania lo utiliza. Línea Rosa, yo también. Bessie también lo utiliza. Son mujeres conduciendo vehículos para transportar mujeres y así brindarles confianza, tranquilidad, seguridad. 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Aquí estamos analizando con dos mujeres abogadas de la República la situación del último proceso electoral presidencial y para diputados a la Asamblea Legislativa. Breve pausa, regresamos. Bueno, aquí está esto intenso. A ver, Estas abogadas son intensas, compañeros. dejé plantear una pregunta, pero ya no me acuerdo. El tema de los partidos pequeños. Ajá. ¿Qué pasa con partidos como... Vaya, Arena se retira del escrutinio final. Anoche se retiró. 4 de 5 magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral se quieren desligar del proceso electoral a través de una carta que han enviado a los magistrados propietarios. Y hablando de decisiones ilegales, grave lo que están diciendo. La carta está fechada domingo 11 de febrero. O sea, ayer. Y señalan que la máxima autoridad electoral ha tomado decisiones Ilegales, dicen. ilegales. A ver, dice decisiones, esto está inconsultas. Eso dice la carta. Para ser precisos. Y por el otro lado, hemos visto ya en un bloque al menos a candidatos plecadiputados de nuestro tiempo y vamos, que no logran, decía usted, Tania, en la pausa, aquí extra al aire, que no le logran pasar a Arena y al frente, a pesar del desgaste.
a pesar del desgaste. Eso quiere decir que no han logrado posicionar a sus candidatos, no han logrado proponer un proyecto alternativo, por alguna razón que no se comprende, porque con el desgaste que tienen el FMLN y Arena, uno hubiera creído que en esta elección partidos como Vamos y Nuestro Tiempo hubieran sobrepasado en cantidad de votos a esos dos partidos, pero no lo lograron. O sea, hay un voto duro todavía de esos partidos que los sigue apoyando de alguna manera y que no han logrado canalizar dentro de la oposición Vamos y Nuestro Tiempo. Ahora, son rostros jóvenes. Sí. Todos son jóvenes. Sí, especialmente en Vamos. Son jóvenes que no tienen un pasado político, que no vienen de otros partidos. Pero ¿qué es lo que se necesita en realidad para que la gente... Un verdadero liderazgo, creo la gente yo. te tenga confianza, porque aquí no se trata de que sean nuevos o anteriores. Se trata de quién te inspira liderazgo, confianza. Y que va a responder a las necesidades. Sí, sí, sí. Lo que y sucede es que esas también figuras no aparecen. los están construyendo, pensaría yo, ¿verdad? Porque son nuevos. Todavía los están construyendo. En Nuestro Tiempo algunos ya se fueron o ya se van. Entonces están quedando realmente figuras que son... Nuestro Tiempo perdió mucho cuando Juan y Juanito ya no figuraron porque ellos eran las figuras más relevantes del partido. Juan Valiente. Juan Valiente Y Johnny Wright. y Johnny Wright. Juan y Juanito. Pero Johnny Wright atraía cierta cantidad de votantes. Sí, pero él dijo que no iba a continuar, Sí, que no iba a buscar nuevamente la diputación. El relevo ahí es lo que llama la atención, porque como suele suceder, lamentablemente estos partidos pequeños han replicado lo mismo de los grandes. Y al principio se plegaron a ellos. Levantas una figura y la levantas y la levantas y la levantas, que no vas preparando los cuadros intermedios, que también tengan una proyección en medios, que la gente lo conozca, porque, perdóname, pero vos sabías que Andy andaba de secretario de Johnny, pero no era el vocero, era Juan y Juanito. Y si vos no preparás la otra figura, es bien difícil que se posicione. Qué bueno que Andy lo ha logrado hacer, porque tiene ecuanimidad, tiene una buena voz, tiene una muy buena proyección en sus presentaciones. Creo que tienen buenos cuadros. Para mi gusto, el mejor cuadro que ellos tienen es el que llevan por alcalde de la zona de Suchitoto, Luis Figueroa. Ese muchacho tenían que haberlo potenciado hace ratos, porque tiene muy buenos planteamientos y se defiende muy bien. ¿Y en el caso de Vamos, con Claudia Ortiz? En el caso de Vamos, yo creo que hay que potenciar figuras, por ejemplo, como la de Wendy Alfaro. Sí, porque es una niña carismática, es bien jovencita, tiene una facilidad para expresarse y se ve muy preparada también. Entonces, yo creo que ese es el tipo de personajes que hay que potenciar. La elección que se viene de forma tradicional, porque ahora ya, visto lo visto, la manera de hacer política en El Salvador cambió a partir de cómo lo hacen Nuevas Ideas y el presidente Bukele. Pero uno siempre tiene aquello de que, pero para tema de alcaldes, ahí valen los liderazgos locales. En teoría. En teoría. Y en realidad, se ha evidenciado, a ver, si no se hubiera hecho la reforma que se hizo de manera ilegal, porque un año antes del proceso electoral no debían haberse hecho reformas, pero se hicieron reformas como la reducción de municipios de 262 a 44, reducción de diputados de 84 a 60, muy independientemente que todos queríamos reducir la cantidad de diputados, y el cambio de fórmula. Lo cierto es que ya las encuestas evidenciaban que Soyapango, Mexicano, Japo, Pailo, Pango, entre otro montón de municipios, te estaban diciendo que había un fracaso contundente y real de los alcaldes de Nuevas Ideas. De hecho, era interesante, ¿no? Que salió, no me acuerdo si en la de la Gavidia o la UCA, que la gente decía, mire, yo vuelvo a votar por Nuevas Ideas, pero quítenme ese candidato, ese hombre de ahí o ese personaje de ahí. Eso fue interesante. Sí. Entonces, pues sí, porque la pregunta del $1,000,000 es cómo, ante el descontento, porque ya hay un descontento ante el buquelismo, quizás no alto, pues, porque la encuesta de la UCA lo saca, un 10% es decir, de cada 100 salvadoreños uno está bravo y nunca votaría por Nuevas Ideas en el municipio, el otro es el 5% y el otro es el 3% para la presidencial, por ahí andan los números, pero ese descontento no han conseguido que se desplacen a volver a abrazar a Arena o al FMLN,
o incluso a rechazar a estos y irse con vamos y nuestro tiempo. Y ahí hay una realidad que por más que se enojen los partidos de oposición conmigo, es que ¿quién tiene la culpa? Sí, no hay deuda política, sí, no tienen pisto, sí, los patrocinados, sí, que el presidente está. Pues sí, pero perdónenme, pero ustedes no pueden decir ahora, es que la gente no salió a votar por miedo, se los decía temprano. Qué peor momento que salir a votar que para la elección de Duarte y Dawison. Todo estado de sitio, guerra interna, la guerrilla ha hecho paro de buses, te ametrallaban a los buses y la gente ha caminado kilómetros para votar por Duarte. Entonces, cuando este país cuando te ve como opción, te va a votar. Y venían votando por Duarte en los 70, con Duarte, aunque no miarte. Lo apoyaron pie juntito. Entonces, decir que porque ahora hay régimen de excepción, que tiene su punto, pero saben que yo estoy esperando, ojalá lo podamos ver estadísticamente, si subió la votación en los lugares asedados por pandillas. Hacer un comparativo en relación a 2019 y a 2014-15, que es cuando se habla que se les quitan los DUI, que hay acuerdo con Arena y el FMLN en las dos vueltas, de Salvador Sánchez Serén, 2019 y ahora, es que y ver si subió. No hay datos. No hay datos todavía. No hay datos. Tania, tú te metes en el... Sí, no hay datos. No hay datos. Tania, ¿usted cree que la gente todavía vota por el líder local, independientemente del partido al que pertenezca? Yo creo que se ha modificado. ¿Eso ha cambiado? Sí, cuando la gente dice, cámbienme el candidato, voy a seguir votando por el partido, en realidad ni siquiera es el partido. Es una forma de creer que van a apoyar a Nayib Bukele. Así lo entiendo yo, porque ¿cómo es posible que digan, miren, yo voy a seguir votando, les han quedado mal, pero van a seguir votando por el mismo partido, pero quieren otro candidato? Entonces, en los liderazgos locales serán casos bien excepcionales en donde el alcalde que ya tuvo la oportunidad hizo una buena gestión, y ahí podemos mencionar a varios, y quizás ni siquiera una buena gestión, pero la gente está satisfecha. Por ejemplo, doña Milagro Navas, el señor Alejandro Noches, entiendo que muchos lo querían, el señor Simón Paz, independientemente del partido, que si uno era Frente y el otro Arena, son alcaldes que se lograron posicionar en sus momentos. Entonces, pero con el tema de la reducción, pues yo creo que eso no les alcanza para los otros municipios que siguen apoyando la N como marca, no el Partido Nuevas Ideas. Eso por una parte. Y por otra parte, también hay que analizar cómo se va a reflejar el efecto DOM en estas alcaldías, porque yo lo he venido diciendo, lo he dicho desde el inicio. La DOM viene a estar como en un nivel superior a las alcaldías, a los consejos municipales, pero no es digamos, un ente electo popularmente, como sí lo es el Consejo Municipal. Eso lo elegimos nosotros. A la DOM lo nombra el gobierno prácticamente, pero los proyectos, independientemente de que todos manden sus carpetas para la DOM, pues evidentemente siempre va a haber alguna especie de favoritismo hacia el partido oficialista. O sea, quien resuelve los problemas es la DOM ahora. Al final es la DOM. Entonces, no es el Consejo Municipal. Como que no hubo una adaptación o lograr un funcionamiento feliz las alcaldías en coordinación con lo que ahora es DOM. Yo creo que lo que debió hacerse, más allá de prácticamente eliminar el FODES, es los mecanismos de control. Si es que lo que sucede es que las conductas humanas que son corruptas, disminuyámoslo ahí por el término de las alcaldías y las ausencias de controles, no porque no existan, sino que no hubo controles, es porque no hay sanciones. Entonces, conducta ilegal y corrupta que no tiene una sanción, se replica. Entonces, mientras no haya presos, mientras no se reiteren los dineros robados en el pasado, pues no va a haber ejemplo. Y las inhabilitaciones. Aquí tenés que inhabilitar a los políticos que están descubiertos en casos de corrupción. Mira, aunque sea de ética gubernamental, ahí tenemos... Aquí tenés... Con el respeto de la figura, pero la procuradora acababa de ser condenada en ética gubernamental. Pues sí. Y ahí está de procuradora. Inhabilitada, no debería haberse podido ni postular para elección de menos doctorado, ser electa. ni ser electa por la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo, puesta por quien le correspondiera. Pero tenemos que recordar una cosa, aquí tenés casos, por ejemplo, de alguien que ojalá de verdad no entre a la Asamblea, por lo que se oye, pero que le dio plata a la ONG de su esposa. Se corroboró que eso fue así, Corte de Cuentas se lo probó, que hizo pagar. ¿Qué dijo el Tribunal de Ética? Fíjese que como ya pagó, ya no hay problema ético. Sí. Perdónenme, la pero falta fue cometida. ¿Cuál es ese análisis?
está bien que lo devolvió la plata, pero es que ese funcionario debe ser inhabilitado por lo menos 10 años, hombre. Si está probado que estuvo ahí, hubo tráfico de influencia, le dio la plata a la ONG de la esposa y esa ONG ni siquiera lo ejecutó. Algunos dicen que de por vida deberían de ser inhabilitados. Podés hacerlo, si vos querés, de Eso 10 sería años, sanción 15, perpetua. Como funcione, pero hay que inhabilitarlos. Porque más allá, fíjate que del pago de multa, yo personalmente creo que aquí si matas a un político que lo inhabilitas. Más allá de, porque el pisto lo pueden esconder, lo ponen en las Islas Caimán, los ponen en criptomonedas y ya nadie lo tocó. Pero inhabilitarlo. Sí. Para Y que es que no hay vuelva. otro tema, las multas, si seamos honestos, sale más barato pagar la multa. Porque está en colones todavía. Ahí no han llegado los dólares a la Y eso pasa en probidad también. No Vaya, pero presentes to- la declaración, sale más barato que un proceso de lavado de dinero. Pero todo esto se establece en la Asamblea Legislativa. Claro, Pues por sí. eso es que ahora O sea, que ya hay una narrativa de combate a la corrupción, aquí se va a ver si la contundencia es igual que en el combate a las pandillas. Porque si los funcionarios no tienen las herramientas legales suficientes para combatir la corrupción y la impunidad, no van a poder hacer mucho. La ley de ética gubernamental en el artículo 6, literal G, bueno, uno de esos define qué es nepotismo en El Salvador. Y lo he dicho muchísimas veces, en El Salvador poco o nada es nepotismo. Entonces, si el funcionario, no, y aquí lo que más se da es el nepotismo cruzado. Yo te pongo a tu hijo, vos poneme a mi hija allá, ¿vea? O a mi esposa, o a mi sobrino, hasta entre instituciones, no solo dentro del mismo órgano, sino que interinstitucional, el nepotismo que tenemos acá, que abrazamos en El Salvador, nepotismo bueno, nepotismo malo. Pero ¿qué se ha hecho para cambiarlo? Entonces, en la narrativa de combate a la corrupción necesitamos reestructurar todo nuestro andamiaje legal relativo al combate a la corrupción y la impunidad. Y eso pasa desde la misma Constitución. El 240, inciso final, dice que prescriben los 10 años las investigaciones de probidad por enriquecimiento ilícito. Hombre, si la misma Constitución está avalando los corruptos ahí. Ojo que también hay una realidad. El Ejecutivo, que ganó en 2019 de manera arrasante y hoy ha vuelto a ganar imponiéndose el candidato independientemente cómo haya llegado, tiene la mayoría en la Asamblea. La ha tenido estos 3 años. Que estos 3 años ha sido, digamos, por el tema de delincuencia. Y hoy dicen de que hoy viene el tema de económico. Ya no pueden decir que la oposición les está minando nada. Ya no hay nadie a quien echarle la culpa. Más, hace 3 años nadie les ha hecho piedra de tropiezo. Hace 3 años, más allá de un par de voces, Dina, Anabel Belloso, Claudio Ortiz, Marcela Villatoro, que han hablado. Ha mencionado solo mujeres, ¿ya se dio cuenta? Por supuesto, es que han sido las mejores voces. Entonces, una vez estas voces... es que muchas de las masculinas han sido misoginia pura. Además, recordemos que estas voces han sido solo voces. No han tenido incidencia a pesar de que las peticiones o los documentos introducidos a la Asamblea Legislativa para cambiarle la realidad a los salvadoreños no tienen incidencia. Aquí has tenido un funcionario que con lujo le ha dicho a otra funcionaria, todo lo que usted traiga, aunque sea la cura del cáncer, yo no se lo voy a aprobar porque usted lo puso. Yo quiero ver materializado en estos 5 años y en estos 3 años la frase que dijo el presidente: quien haya tocado dinero de la gente, siéntese a esperar su turno. Entonces aquí vamos a ver en esa narrativa del combate a la corrupción si de verdad dentro de su misma gente inclusive va a empezar a levantarlos de uno en uno, ¿verdad? Siéntese a esperar su turno, dijo. Entonces aquí se tiene que ver eso. Porque eso es lo que va a definir las próximas elecciones. Eso es lo que va a definir definitivamente las próximas elecciones, porque si vamos por un despegue económico, allí donde están todo ese montón de funcionarios corruptos, ahí está un montón de plata que se puede invertir en políticas económicas. No, a mí me pareció interesante, por ejemplo, la primera decisión que toma el presidente en 2019 es que no se contratan los viceministros. Acuérdense que tenemos ahorita una administración en la cual solo hay ministros, no hay vices. Hay uno. Uno hay, pero fue un tema para pasear. Se supone que ahí hay ahorros, vea.
El tema del milagro económico. No, hay varios. Espero de todo corazón que de verdad funcione. Sí, tenemos al vice de transporte también. Lo que pasa es que es un ministerio bien grande. No, es que el transporte, ahí hay una cosa así, un Frankenstein bien interesante, pero yo espero que de verdad logren asimilar o lograr hacer realidad el milagro económico, porque el milagro económico, como lo dice Julia Evelyn Martínez, hoy por hoy solo lo están haciendo las mujeres en sus hogares, que con el mismo presupuesto le están dando de comer a sus hijos y a sus hijas, incluso dejando de comer ellas un tiempo de comida. Y esa realidad debe de cambiarse, si es que en realidad quieres cambiar. Deben generarse las condiciones, porque no la vamos a cambiar en 5 años tampoco. Las condiciones, es que el problema es que si vos no cambias eso, las condiciones en los territorios donde hoy se erradicaron de alguna manera el tema de las pandillas, entonces sigue siendo un caldo de cultivo para la delincuencia. Así porque es. No hay educación, no hay oportunidades. Cuando salís de bachiller, si es que salís de bachiller, no puedes entrar a la Universidad de El Salvador porque no hay cupos. Y por cierto, cuando abren la Universidad de El Salvador, eso comercial, no encontrás trabajo, no encontrás oportunidades y la única opción es migrar, aunque hoy decía el diario El Mundo que se ha reducido la migración con respecto a 2022 en un 21%. ¡Qué bueno! Esas son las cosas por las cuales los norteamericanos salieron a reconocer sin datos oficiales, ¿verdad?, el triunfo del presidente Bukele. Bueno, el mundo lo reconoció, ¿verdad? No solamente Estados Unidos. Sí, pero es que, mira, entre que me reconozca la isla del último con Chinchín, vea, por allá, a que me reconozcan los gringos, hay una gran diferencia. No, también lo que pasa es entre que Nicaragua me diga qué bien, sos democrático, a que me lo digan los gringos. Es una paliza. Sí, realmente es que cuando la narrativa, vaya, por ejemplo, los 2.7 millones de salvadoreños que votaron por el presidente Nayib Bukele es una forma de legitimación. Si van a decir que es un presidente impuesto, decía yo hace un ratito, sí, es un presidente impuesto por la gente. ¿Qué vamos a hacer? Minimizarlo diciendo, miren, pero es que solo fue el 43%. No se fijan que ahora, antes decían el 27%, ahora el 43%, o sea, creció. Y creció a un 2.7 millones que jamás se ha visto. Es decir, hay que reconocerlo, es una gran paliza. Ahora, no es cierto que sea el más votado. Es el que más votos ha recibido, pero el más votado fue Tony Saca, porque para definir eso es la cantidad de votos que vos sacás contra el padrón electoral. Los porcentajes. Es que Tony Saca tenía oposición, ahí es más difícil. 1.3 millones de votos sacó Tony Saca con un padrón de 3 millones. Sacar 2.5 millones de votos es impresionante, pero con un padrón de casi 7 millones de salvadoreños. Es decir, pero necesitamos también un censo actualizado. Hay mucha gente que murió en la pandemia que todavía aparece ahí. ¿Cómo vieron el tema del voto en el exterior? Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan con menos de 5 minutos. Necesitamos más patrocinadores, por favor, pueden venir a comunicarse. Por el tema del tiempo. Tania, ¿voto en el exterior? Yo creo que una gran victoria para nuestros hermanos salvadoreños en el exterior. De verdad, yo aplaudo la participación que hubo, eso sí es verdaderamente histórico. Lamentable la mala coordinación que hubo entre los requerimientos necesarios de parte del tribunal hacia la empresa que contrató. Sí, otra vez el tribunal, porque de ahí que hicimos todos matar a Indra, ¿verdad? Pero no, Indra hace las cosas de acuerdo a las solicitudes o los requerimientos de necesidad. El colegiado pudo haber sacado un comunicado, mire, contraten hasta las 7. Aunque Indra haga es que no, lo que sucede es que para eso se contrató a Indra, para que ellos se encargaran de eso. Yo le tengo que decir a Indra, miren, mi necesidad es, como en El Salvador, si hasta las 5 hay una fila de 2,000 personas, esas 2,000 personas van a votar. Así que prevéalo. Entonces, prevéalo, así es, sí, esa era la obligación, yo como haberlo les decía, previsto. Ya sabemos que después de las 5 los que están adentro siguen logran votando. Los que están en la fila votan. Y los que y están entonces en la fila los votan, que estaban allí ya antes de las 5 esperando en los consulados tenían derecho a votar y se les coartó por una mala coordinación del TSE. Y el procedimiento es que el que está en la JRB, el vigilante, va y se pone al último. Para evitar que es cierto. El que ya vino aquí ya lo siento. Sí, pero esa no es culpa de la empresa, que por cierto hay que tener mucho cuidado en dañar la imagen de una empresa que tiene contratos a nivel mundial. Yo estoy pendiente, ojalá que el Tribunal Supremo Electoral nos dé datos certeros, no hay datos. Que por favor hagan unas par de conferencias, que las resoluciones del colegiado salgan firmadas por las 10 personas que forman cuando lo de la cadena de custodia. Por ejemplo, pero que den una conferencia y si bueno,
con una buena voz, alguien con una buena voz que pueda dar una conferencia que te dé certeza y no que tenga una voz que te preocupe más. Porque Bessie, vos decís, no pueden ni pronunciar esta palabra, por Dios santo, ¿cómo me va a quedar el voto? Bessie, gracias por tu participación esta mañana. Tania, también usted. Y la seguimos viendo ahí en los programas de opinión, ¿verdad? Me gusta Mira, mucho. en exclusiva te conté que el viernes empiezo. Les contamos que el viernes empiezo ya del todo en el 21. Ahí está, ¿quién en la más? mañana. ¿Con ¿Quién quién más? estás? Ya la habían invitado y había dicho que no. Con Carlos, Tania, está Carlos Araujo y... Tania. El licenciado Contreras, Carlos Araujo, ahora Bessie y yo. Ajá. Ahí vamos a estar dando El guerra. licenciado Contreras es de los nuevos, ¿verdad? Juan Contreras, Juan Contreras. que representa a la juventud prácticamente en cuanto a al tema de opinar políticamente, Al análisis, ¿verdad? al análisis. Análisis u opinión. Hubo opinión, Ajá. ok, ajá. hubo opinión. Análisis, hashtag, opinión, hashtag, lo que yo pienso, hashtag, lo que Sí, espero. Sí, no, el problema es ya cuando se hace fanatismo y quizás cerrar el programa con un mensaje a toda la ciudadanía, sean de favoritos de donde sean, tengan paciencia, tengan tolerancia, dejen de creer todo lo que dice cualquier persona afín a su pensamiento. Hay que ser un poco más críticos, un poco más informados, hay que contrastar nosotros como ciudadanos la información para que no nos dejemos arrastrar porque una voz nos gusta. El tribunal tiene que dar datos certeros, datos ciertos y tiene que hacer una investigación interna. Ver si de verdad Desde es que adentro lo hubo sabotearon. alguna jefatura vinculada a algo o con algún interés para que pasara eso, ver si en realidad es que lo que faltó fue supervisión de parte del colegiado. porque yo le y preguntaba a Comunicación Verónica, les faltó, comunicación le ha faltado al tribunal. Si es una situación de que no pudieron con el paquete. O También sí, se dice. Yo creo que es una combinación. Se o de- descuidaron del voto nacional por atender al extranjero. O pero si hubo ahí una intencionalidad, pero Pero todo eso se dice porque al final del día Porque no hay una voz oficial. todos sabemos que el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, sí, pero si dijeron tú- que al finalizar sí, todo esto van a hacer una ojalá- auditoría. ojalá Ahorita que- están encargados de sacar adelante el Viene la escrutinio. otra elección. Ojalá que Sí. tengamos información de qué es lo que pasó y que esto no se quede ahí Sí, como definitivamente. Poder femenino esta mañana aquí en... Sí. Y Gracias. ya vieron los Corre. patrocinadores que cuando venimos nosotras patrocinamos. por favor, Cherito Café tienen que ser Gracias. 2 bolsas para cada una. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.